En la gélida inmensidad del Mar del Norte, a 193 kilómetros de la costa de Aberdeen, una plataforma petrolera se convirtió en un infierno. La Piper Alpha, un gigante de acero y maquinaria, fue escenario de una de las peores catástrofes industriales de la historia. Una simple falla en un sistema, sumada a una serie de errores humanos y negligencias, desencadenó una reacción en cadena que condenó a 165 hombres a una muerte espantosa. ¿Cómo pudo una plataforma diseñada para extraer riquezas convertirse en un sepulcro submarino? El 6 de julio de 1988, a las 12 del mediodía, durante la producción de petróleo crudo y gas natural en el campo petrolero Piper Alpha, ubicado a 193 kilómetros de la costa de Aberdeen, Escocia, en el Mar del Norte, una de las dos bombas de condensado de la plataforma se cerró para su mantenimiento bianual. Se emitieron dos permisos, uno para quitar y reparar la válvula de seguridad de presión de la bomba A y el otro para su inspección general. Después de quitar la válvula de seguridad, el ingeniero responsable selló temporalmente la tubería abierta de condensado, con una cubierta de disco metálico plano, apretándola solo a mano para permitir un fácil reemplazo de la válvula más tarde. A las 6 de la tarde, el trabajo de mantenimiento seguía sin terminar. El ingeniero documentó en el permiso que la bomba A no estaba lista y enfatizó que no debía encenderse bajo ninguna circunstancia. En la Piper, la compañía petrolera esperaba que la tripulación trabajara largas jornadas de 12 horas en un ambiente de alto estrés en el extranjero durante semanas a la vez, sin fines de semana ni días libres. Los miembros de la tripulación a fines de la década de 1980 ganaban entre 15 y 30 dólares por hora mientras vivían en la plataforma. Mientras tanto, Occidental Petroleum Corporation, que operaba la plataforma, había ganado 4.7 billones de dólares solo en el trimestre anterior. Las largas horas de trabajo y los descansos limitados durante largos periodos condujeron a altos niveles de fatiga en la plataforma, pero ninguno de ellos podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. Sus operaciones diarias pronto se convertirían en una pesadilla. Con el turno diurno terminado, el turno de noche comenzó a las 6 de la tarde. En ese momento, 62 hombres operaban la Piper, mientras que 164 descansaban en los cuartos de estar. Sin embargo, el ingeniero que había trabajado en la bomba A durante el día no comunicó correctamente el estado de la bomba. Aunque había documentado la condición de la bomba en un permiso, se almacenó por separado del permiso general de inspección de la bomba y nunca llegó a la tripulación del turno de noche. Además, durante la entrega del turno, los operadores principales no revisaron ni discutieron los permisos de trabajo para las tareas que estaban incompletas o en espera. Esta omisión estaba a punto de llevar a consecuencias catastróficas. Para empeorar las cosas, a las 7 de la tarde, mientras los buzos trabajaban en el agua, el sistema automático de extinción de incendios impulsado por bombas de incendios diésel y eléctricas se apagó. Esto fue para evitar que los buzos que trabajaban a una distancia de 3 a 4.5 metros de las tomas submarinas enjauladas de 36 metros, capaces de aspirar grandes volúmenes de agua de mar, fueran succionados. Además, los buzos colocaron alfombras de goma en la plataforma de andamios de acero debajo del módulo B de la plataforma para que fuera menos resbaladiza y más cómoda mientras estaban descalzos equipando su equipo de buceo. La plataforma tenía agujeros afilados para agarrar y drenaje de aceite. Sin embargo, con las alfombras en su lugar, cualquier goteo de aceite ahora podría acumularse y representar un peligro de incendio significativo. A las 9:45 de la noche, la bomba de condensado B se detuvo repentinamente debido a la acumulación de hielo de metano en las tuberías de compresión de gas, causando un bloqueo. Estas bombas son cruciales para transportar el condensado, una mezcla de hidrocarburos y agua generada como subproducto de las operaciones de procesamiento de gas en la plataforma a varias instalaciones de procesamiento. Inicialmente diseñada en 1975 solo para la producción de petróleo, Piper Alpha se modificó en 1978 para incluir capacidades de procesamiento de gas, en respuesta a los requisitos de conservación de gas del gobierno británico. Esta modificación incluyó agregar un módulo de conservación de gas en la parte superior del módulo B para evitar desperdiciar gas en exceso a través de la quema.
La plataforma era una estructura fija que consistía en 4 módulos principales, A, B, C y D, todos estratégicamente separados por paredes ignífugas, siendo A, el módulo de perforación, B, la separación de petróleo, C, la compresión de gas y D, los cuartos de estar. Este diseño garantizaba que las operaciones potencialmente peligrosas se mantuvieran lo más alejadas posible de las áreas de personal para mayor seguridad. El número de personal aumentó, al igual que el nivel de especialización requerido para muchos trabajos a bordo. Los canales de comunicación se hicieron más grandes y más complicados, y los miembros de la tripulación tenían la tarea de manejar una cantidad significativamente mayor de papeleo. Ahora son las 9:52 de la noche y, con la bomba B fuera de servicio, se realizó una búsqueda a través de los documentos para determinar si se podía encender la bomba de condensado A. Se encontró el permiso para la inspección general de la bomba A, pero no el permiso para el reemplazo de la válvula de seguridad de presión. Debido a la distancia entre la válvula y la bomba, los permisos se almacenaban en diferentes cajas, ordenados por sus respectivas ubicaciones. El permiso indicaba que la inspección general programada aún no había comenzado, y los operadores tenían la impresión de que la bomba se podía encender. Ansiosos por restablecer la capacidad de bombeo de condensado, y sin conocer un componente crítico que faltaba en la bomba A, los operadores decidieron encender la bomba de todos modos. Con el gas ahora fluyendo dentro de la bomba A, la cubierta de disco metálico flojamente ajustada no pudo resistir la presión resultante. Un ruido agudo señaló la fuga de gas, activando las alarmas de gas, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, la plataforma se incendió, las llamas se extendieron incontrolablemente, engullendo todo a su paso. Una bola de fuego masiva los consumió instantáneamente, incluido el personal clave dentro del módulo C, atravesando las paredes ignífugas. Toda la plataforma tembló violentamente, destruyendo casi por completo la sala de control, barriendo a los operadores de sus pies y lanzando a los miembros de la tripulación desde sus camas hasta el bloque de alojamiento. Inmediatamente después de la explosión, el operador de la sala de control, Jeff Ballance, corrió hacia el botón de parada de emergencia de la plataforma y lo activó, cesando toda la producción de petróleo y gas. Pero ya era demasiado tarde. La explosión inicial desencadenó una reacción en cadena imparable. En medio del caos y el miedo, muchos hombres se dirigieron hacia el punto de reunión en el bloque de alojamiento, el área designada para reunirse durante las evacuaciones, como habían sido entrenados para esperar más instrucciones y rescates. Los escombros de la explosión rompieron otra tubería de condensado en el módulo B, provocando una explosión secundaria que alimentó aún más las rugientes llamas. Mientras tanto, los miembros de la tripulación dentro del módulo D permanecían ajenos al desastre creciente, ya que las alarmas en su módulo no se activaron y, con la sala de control destruida, no se daban instrucciones a los hombres. La organización de la plataforma comienza a desintegrarse a medida que la situación pasa rápidamente de mal en peor. El gerente de instalación en alta mar en las plataformas cercanas Claymore y Tartán podía ver las explosiones desde 32 kilómetros de distancia, pero ambos decidieron continuar bombeando petróleo y gas a través de las tuberías hacia el corazón del infierno de Papo Ralph durante horas, alimentando el fuego. A pesar del desastre que se estaba desarrollando, ninguna de las plataformas recibió permiso de la sede en Aberdeen para detener la producción debido a los altos costos financieros involucrados. Dentro de la sala de radio a las 10:04 de la noche, el operador David Kenwright realizó múltiples llamadas de auxilio. Toda la plataforma entró en apagón cuando la energía eléctrica falló después de que el generador principal se disparó y el generador de emergencia no se hizo cargo. Se enviaron múltiples embarcaciones de búsqueda y rescate en respuesta, incluidos helicópteros de rescate Seacane de la cercana base de la Fuerza Aérea Real. Numerosas lanchas de rescate rápidas de los barcos cercanos también se apresuraron hacia la Piper para salvar a los miembros de la tripulación varados en el agua. Debido a la intensidad del calor y las llamas, los helicópteros no pudieron aterrizar en la plataforma. Además, muchos de los caminos estaban bloqueados por el humo denso y las llamas, lo que hacía imposible que los hombres llegaran a los botes salvavidas. Pero las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Con el sistema de extinción de incendios en modo manual y sin nadie que lo activara, las llamas se extendieron por toda la plataforma como un incendio forestal.
A las 16 de la noche, la tubería de trabajo de petróleo crudo y los recipientes de procesamiento en el módulo B no pudieron resistir más las temperaturas extremas y se rompieron, lo que liberó petróleo que se incendió violentamente, dando lugar a un incendio de piscina que produjo una enorme columna negra de humo, visible para los barcos a millas de distancia. El petróleo en llamas posteriormente goteó sobre la plataforma de buceo, donde los buzos habían colocado recientemente las alfombras de goma, permitiendo que el petróleo formara un charco en llamas. El charco continuó expandiéndose hasta que, a las 10:20 de la noche, sucedió lo impensable. El calor del petróleo en llamas quema el oleoducto de Tartán, causando una ruptura y provocando otra explosión violenta. Esto libera 30 toneladas de gas altamente inflamable, que se enciende inmediatamente en un enorme fuego de chorro, intensificando aún más la tormenta de fuego. En este momento, la destrucción de la plataforma se vuelve inevitable. Los procedimientos de emergencia establecían explícitamente que saltar desde la plataforma estaba estrictamente prohibido debido al alto riesgo de muerte por impacto o hipotermia. Como resultado, 87 personas permanecieron atrapadas en el bloque de alojamiento. Sin embargo, con el humo negro, los humos tóxicos y el calor de 2000 grados centígrados que se aproximaban, algunos hombres se encontraron sin otras opciones. Con sus instintos de supervivencia en modo máximo, ignoraron los procedimientos y decidieron saltar desde el helipuerto, el punto más alto de la plataforma, desde una altura de 53 metros, hacia la oscuridad helada del Mar del Norte. A medida que más hombres tomaban su destino en sus propias manos, comenzaron a saltar desde varios niveles de la plataforma. Pero poco sabían ellos, la esperanza estaba en camino. Una de las embarcaciones cerca de Papo Raufoh durante la explosión inicial fue Amazvizaros, un gran buque de extinción de incendios, rescate de buceo y alojamiento semisumergible. Equipado con un hospital, un médico en alta mar, paramédicos de buceo de un equipo de buceo de saturación y cañones de agua, llegó a las 10:30 de la noche e inmediatamente desplegó sus cañones para enfriar la plataforma. Mientras tanto, en la plataforma Tartán, las tensiones aumentaron. Muchos miembros de la tripulación tenían amigos y familiares trabajando a bordo de la Piper y a pesar del miedo a perder sus trabajos, la presión para detener el flujo de petróleo ahora se estaba acercando a un punto de ebullición. Finalmente, los operadores ignoraron las órdenes desde arriba y dejaron de suministrar gas a la Piper. Pero el oleoducto todavía contiene altos volúmenes de gas que sigue alimentando el fuego y tarda horas en despresurizarse. A las 10:50 de la noche, el oleoducto conectado a la plataforma de gas MCP-1 también falla, lo que resulta en otra explosión catastrófica. El subsiguiente fuego de chorro envió llamas masivas que se elevaron más de 90 metros en el aire, obligando a Tarros a retirarse de las llamas. La explosión destruyó un pequeño bote de rescate que había salvado con éxito a 2 sobrevivientes, matando trágicamente a todos a bordo, excepto al capitán. En este punto, la plataforma Claymore también decidió dejar de bombear petróleo y cerrar la línea de flujo de gas a la Piper. Sin embargo, ya era demasiado tarde. A las 11:20 de la noche, la plataforma comienza a desintegrarse. Una cuarta explosión atraviesa la estructura restante, agregando aún más combustible a los ya masivos incendios de chorro. Los helicópteros de búsqueda y rescate Siquén comenzaron a llegar a la escena, realizando barridos para encontrar sobrevivientes en el agua, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. En cambio, cambiaron su enfoque a transportar sobrevivientes heridos desde las embarcaciones de rescate a la plataforma Tarros, un hospital de Aberdeen Royal. A las 11:45 de la noche, las estructuras de soporte críticas comenzaron a fallar debido al calor extremo, provocando el colapso de la plataforma. El módulo de generación y utilidades, junto con el bloque de alojamiento ignífugo, con 87 hombres atrapados esperando la evacuación, se deslizaron hacia el Mar del Norte, matando a todos los que estaban adentro. Para las 12:45 de la mañana del 7 de julio, casi toda la Piper se hundió en las profundidades, dejando solo el módulo A en pie. Dado que tanto los botes salvavidas como el helipuerto se vieron comprometidos por el humo y las llamas, los únicos sobrevivientes fueron aquellos que ignoraron los procedimientos y saltaron al agua desde diferentes cubiertas, o escalaron usando cuerdas anudadas. De los 226 hombres en la Piper, solo 61 escaparon, lo que resultó en un total de 165 muertes, incluidas las de la embarcación de rescate.
De los 135 cuerpos recuperados, la mayoría murió por inhalación de humo y gas, 4 por quemaduras y varios por saltar al mar. Los otros 30 cuerpos nunca fueron recuperados. Se necesitaron más de 3 semanas para extinguir completamente el incendio. Un equipo de buceo de saturación más tarde se sumergió para recuperar el módulo de alojamiento, con los cuerpos de los 87 hombres aún atrapados en su interior. La investigación de Lord Cullen determinó que Occidental tenía procedimientos inadecuados de seguridad y mantenimiento. Occidental se vio obligado a pagar $220 millones en dinero de liquidación a las víctimas y sus familias. En 1992, construyeron una nueva plataforma llamada Piper Bravo en el mismo campo petrolero del Mar del Norte, que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Profundo dentro de una estrecha cueva submarina radiactiva, en una oscuridad total, el teniente de la Marina Murray Anderson se encontró en una inimaginable batalla por la supervivencia a 60 metros bajo la superficie. Lo que comenzó como una emocionante aventura, se convirtió rápidamente en la primera tragedia documentada en la historia del buceo en cuevas. El 15 de marzo de 1955, el teniente Murray Anderson, de 28 años, y su amigo Donald Garrow entraron en la profunda cueva submarina dentro de Radium Springs en Albany, Georgia. Con más de 200 horas de experiencia submarina, Murray y su mejor amigo planearon mapear secciones inexploradas de esta hermosa pero peligrosa cueva. Radium Springs, el manantial natural más grande de Georgia, alimenta un enorme sistema de cuevas con estructura de panal, que se extiende más de 457 metros bajo el agua. La cueva solo era accesible a través de un estrecho pasaje en el fondo del manantial. Como líder del club de buceo de Macon, Georgia, y hombre rana de la Marina, Murray y su compañero de club se sentían confiados navegando por esta trampa mortal. Para llegar a la sección no cartografiada del sistema de cuevas, tendrían que nadar a través de túneles estrechos y sinuosos que obligaban a los buzos a quitarse sus tanques de aire para poder pasar. Para completar la inmersión, Murray y Donald tendrían que administrar cuidadosamente su suministro de aire mientras atravesaban los claustrofóbicos túneles que los presionaban. En 1955, aún no existían equipos de buceo especializados ni regulaciones de seguridad. Como resultado, la mayoría de los buzos tenían que crear su propio equipo debido a los altos costos del equipo de calidad. Esto significaba que buzos como Anderson a menudo se aventuraban en cuevas con equipos hechos a partir de piezas desechadas y artículos encontrados en ferreterías locales. Sin embargo, a pesar de su falta de entrenamiento y equipo según los estándares actuales, la pareja seguía decidida a descubrir los secretos de esta cueva irradiada. Pocos sabían que estaban a punto de dar forma a las pautas de seguridad que existen hoy en día. El sistema de cuevas submarinas bombea alrededor de 70.000 galones de agua cristalina por minuto, creando un ambiente engañosamente hermoso. Pero esta no era una cueva cualquiera. Radium Springs obtuvo su nombre por una razón. El brillo azulado único del agua era causado por la presencia de radio, un elemento 1000 veces más radiactivo que el uranio. Una vez se pensó que el agua tenía propiedades curativas. Sin embargo, más tarde se descubrió que la exposición prolongada causaba anemia, cataratas, cáncer y daños óseos graves. Pero eso no detuvo a los dos buscadores de emociones de entrar en la cueva. Fuera de sus deberes de servicio como miembro del servicio, Murray exploró las muchas cuevas submarinas de Georgia con Donald. En la década de 1950, la gente todavía consideraba el buceo en cuevas como un deporte extremista y, a pesar de su perfecto atractivo para los buscadores de emociones, muchos declinaron participar. Radium Springs había estado en el radar de Murray durante meses. Impulsado por la oportunidad de hacer historia, él y Donald hicieron sus preparativos finales. Ese fatídico día, Donald y Murray llegaron al sitio de buceo para prepararse y ponerse su equipo. Sin embargo, desconocían la estructura de panal de la cueva o cuán lejos se extendía el túnel bajo el agua. Les llevó horas ponerse sus equipos de buceo caseros. Al mediodía, los buzos descendieron a las aguas cristalinas, hacia la abertura oculta de 1 metro en el fondo de los manantiales con linternas caseras.
Una vez dentro del laberinto de túneles de los manantiales, la pareja planeó separarse para aprovechar mejor su tiempo de buceo limitado. Sin embargo, habían cometido un grave error. Sintiéndose demasiado confiados, Murray y Donald decidieron no seguir su entrenamiento básico de seguridad de buceo, y se negaron a instalar una línea de buceo en la entrada de la cueva. Instalar una línea de buceo al comienzo de la cueva era una práctica común, especialmente en cuevas con alto contenido de sedimentos. Continuaron explorando, decididos a encontrar las secciones no cartografiadas. Debido a los espacios reducidos de la cueva, los buzos tuvieron que nadar cerca de la parte superior de la cueva, con las aletas a los lados para evitar agitar la gruesa capa de sedimentos, en un esfuerzo por mantener la visibilidad. Mientras flotaban cuidadosamente a través de la cueva, los experimentados buzos cometieron varios errores fatales más que llevaron a la horrible catástrofe. La pareja comenzó a colocar la línea de buceo solo una vez que estuvieron adentro. Los buzos continuaron y las cosas iban bien por ahora. Murray y Donald mantuvieron un ritmo constante pero deliberado, clavando la línea de una manera que no perturbaba los sedimentos. Pero la línea de buceo solo tenía 60 metros de largo, y una vez que Donald colocó la última parte, creyó que su trabajo estaba hecho. Acababan de llegar a las supuestas secciones no cartografiadas de la cueva. Una cosa era segura, Donald había visto suficiente. Estaba listo para regresar a la superficie. Indicando bajo el agua lo mejor que pudo, Donald le indicó a Murray que regresaría y que él también debería hacerlo. En lugar de seguir a su compañero, Murray declinó, decidiendo cumplir lo que se había propuesto. Continuó nadando hacia otro túnel restringido. Rezando desde la línea de buceo, Murray se aventuró solo por un camino que creía que lo ayudaría a alcanzar su objetivo. En lugar de seguirlo, Donald giró y nadó de regreso por donde habían venido y de regreso a la superficie. Aquí es donde los buzos cometieron su segundo grave error. Donald y Murray nunca deberían haberse separado ese día, pero nadie se daría cuenta de esto hasta mucho más tarde. Murray exploró múltiples pasajes, barriendo de lado a lado con su linterna casera. El buzo de la marina escaneó los innumerables túneles de la cueva, con la esperanza de encontrar el que necesitaba. Pero a medida que la visibilidad comenzó a empeorar, Murray se frustró y se volvió descuidado. En lugar de darse la vuelta, siguió adelante, nadando más profundamente en la confusa estructura de la cueva. No estaba tan familiarizado con Radium Springs como debería haber estado, y se volvió más imprudente. Murray intentó desesperadamente encontrar el camino que lo llevaría a las hermosas estructuras de la cueva de las que había oído hablar. Pero en su prisa por alcanzar su objetivo, había perturbado demasiado sedimento en el suelo de la cueva. El agua que antes era clara, ahora estaba llena de lodo y escombros que obstruían su visión. Dándose cuenta de lo que había hecho, Murray supo que tenía que admitir que estaba superado. En lugar de arriesgarse a más frustración o quedarse atascado, el buzo de la marina decidió que era hora de regresar. De repente, la linterna casera de Murray falló, sumiéndolo en una oscuridad total. El pánico lo consumió mientras extendía los brazos desesperadamente, luchando por encontrar la guía. Sin sentido de dirección y sin nada más que sus manos para navegar, estaba a merced de la cueva. El sedimento y las estructuras de la cueva desconocidas interferían con su memoria, haciéndole imposible saber qué camino lo llevaba a la seguridad o más adentro de la cueva. De vuelta en la superficie, Donald caminaba ansiosamente, con los ojos fijos en la entrada de la cueva, esperando que su compañero más experimentado regresara. Una vez que había pasado una hora, supo que algo andaba terriblemente mal. A pesar de las payasadas arriesgadas de Murray, el buzo de la marina se tomaba la seguridad en serio y no era como el actuar tan descuidadamente. A medida que pasaban los segundos, Donald se dio cuenta de que el tanque de aire de Murray estaba a punto de agotarse. Sabiendo que no podía esperar más, Donald se fue a buscar ayuda de otros buzos o de cualquier miembro del club de buceo dispuesto a echar una mano. Oscureció cuando varios miembros llegaron a la escena. Jem Breton y otros dos buzos se unieron a Donald mientras se ponía su equipo para atravesar la cueva nuevamente y encontrar a Murray. Con equipos y linternas nuevos, los grupos de buceo rápidamente se abrieron camino a través del sistema de cuevas, a pesar de la terrible visibilidad y la falta de luz de la cueva.
El grupo de rescate buscó en la cueva usando la línea de buceo, incluso cuando las condiciones solo les permitían ver unas pocas pulgadas frente a ellos. Buscar a Murray sin visibilidad en la oscuridad era bastante arriesgado, pero el grupo buscó diligentemente durante horas. El grupo de rescate buscó al final de la línea guía, con la esperanza de encontrar algún signo de Murray, pero fue inútil. Donald se atrevió a buscar en tantos pasajes como pudo, pero todo lo que pudo ver fue lodo, rocas y escombros. En este punto, el cuerpo de Donald se estaba agotando. Su energía estaba agotada, pero no quería dejar a su amigo atrás. Aún así, sabía que quedarse más tiempo en la cueva pondría en riesgo su seguridad, por lo que tomaron la difícil decisión de nadar de regreso a la superficie con las manos vacías. El incidente atrajo la atención de los residentes locales del resort que se alojaban en el hotel, pero nadie pudo ayudar. Sin embargo, una vez que la Marina supo que Murray estaba desaparecido, enviaron un equipo de buzos experimentados de Charleston, Carolina del Sur, para ayudar. Cuando llegaron, era domingo por la mañana, más de 20 horas después de que Murray no hubiera resurgido de la cueva. El equipo de buceo de la Marina no perdió tiempo en prepararse para la inmersión. En 30 minutos, usaron la línea de buceo y encontraron el final, donde Donald les había contado todo lo que había salido mal. La visibilidad había regresado y, en segundos, los buzos encontraron a Murray flotando cerca de la parte superior de la cueva, a solo unos metros de la línea de buceo. El equipo entonces entendió que Donald y los buzos de Macon probablemente habían nadado bajo Murray durante horas sin saber que estaba allí. A las 8 de la mañana del día 15, lo sacaron de la cueva, pero la noticia pronto se hizo pública. El incidente provocó cambios drásticos en la comunidad de buceo y selló el destino de Radium Springs. Es realmente una pena que se necesitara una tragedia de este tipo para que se implementaran reglas de buceo más estrictas. Los buzos modernos todavía usan las reglas establecidas después del incidente de Radium Springs como sus salvavidas. Se espera que todos los buzos siempre usen una línea de buceo, tengan múltiples linternas y confíen en la regla de los tercios. La regla de los tercios es fundamental, ya que significa que los buzos toman suficiente gas para el descenso, el regreso y las emergencias. El incidente de Murray Anderson marcó la primera muerte registrada de un buzo en una cueva llena de agua en los Estados Unidos. Si hubieran existido regulaciones de buceo más estrictas en ese momento, esta tragedia podría haberse evitado. Sin embargo, los errores de buceo han dado forma al deporte en lo que es hoy. Una cosa es segura, la confianza excesiva puede ser tan peligrosa como el buceo en cuevas en sí. En las gélidas aguas del Atlántico, un navío de guerra con un pasado turbulento se adentraba en la niebla. El HMS Traban, un barco cargado de historia y secretos, se dirigía hacia su destino final, escoltando un convoy vital. Pero lo que comenzó como una misión rutinaria se convertiría en una pesadilla marítima cuando una serie de decisiones desafortunadas y el implacable poder de la naturaleza conspiraran para sellar su destino. Originalmente construido en 1793, el HMS Tribune ya tenía una historia bastante larga cuando se unió a la Royal Navy británica en septiembre de 1797. El Tribune fue construido originalmente por los franceses y se unió a la flota del país durante las guerras revolucionarias francesas. A mediados de 1796, el barco era uno de varios buques de guerra que navegaban por las islas Scilly irlandesas. Y el 8 de junio, la flotilla fue avistada por dos barcos británicos que comenzaron a perseguir a los barcos franceses. El Tribune intentó desesperadamente escapar de los británicos, pero después de una intensa persecución de 10 horas, los barcos británicos demostraron ser superiores. El Traban fue entonces golpeado por una andanada de los cañones británicos que destruyeron la mayor parte de su masa y lo dejaron esencialmente incapacitado. Esto lo obligó a rendirse y, posteriormente, fue capturado. 2 días después de su captura, una tripulación abordó el barco y lo navegó al astillero de Portsmouth para su reacondicionamiento. Tomó algún tiempo, pero para el 29 de abril de 1797 era oficialmente un barco británico funcional. Más tarde ese mismo año,
el HMAS Trevion fue asignado a un convoy para escoltar barcos de reabastecimiento a Quebec y Terranova bajo el mando del capitán Scotty Barker. Luego partió de la ciudad de Torquay, cerca del extremo sur de Inglaterra, y el HMAS Trevion y el convoy comenzaron su viaje hacia el oeste el 22 de septiembre de 1797. Sin embargo, a unos 12 días de Halifax, el Tribune comenzó a quedarse atrás y finalmente perdió de vista al resto del convoy. Sin inmutarse por este desarrollo, Scotty continuó hacia Halifax con la esperanza de alcanzar al resto de los barcos. Eso no terminaría sucediendo, pero el Tribune llegó justo afuera del puerto de Halifax el 16 de noviembre. Ahora, entrar al puerto de Halifax en ese momento era una perspectiva complicada. Requería experiencia, un conocimiento íntimo del terreno costero y una sólida comprensión de las corrientes en el canal. Por lo tanto, era costumbre en ese momento esperar fuera del acceso a que un piloto con esas credenciales abordara el barco y lo llevara al puerto. Scotty, siendo el experimentado capitán que era, ordenó al barco anclar brevemente para que un piloto local pudiera hacer esto, pero mientras esto sucedía, el oficial del barco, John Clegg, se acercó a su capitán. Clegg luego aseguró a Scotty que tenía la experiencia adecuada en el puerto de Halifax para navegarlo él mismo. Para probar esto, citó un barco de 44 cañones que pilotó con éxito en un viaje en el pasado y una fuerte familiaridad con los desafíos que presentaba el puerto. Además, señaló que los vientos en ese momento eran favorables y que otro oficial, John Cossey, podía ayudar ya que había vivido una vez en la zona. Contra su mejor juicio, el capitán fue convencido por el argumento que presentó Clegg y llegó a creer que podía manejar el atraque del Tribune. Entonces, dejando a Clegg a sus deberes, Scotty dejó el timón y bajó a la cubierta para recoger algunos documentos que planeaba llevar a tierra. Clegg luego tomó el timón bajo la atenta mirada de Cossey y comenzó a dar órdenes a los tripulantes mientras el capitán se dirigía a sus aposentos. Ya alrededor del mediodía, las cosas comenzaron a salirse de control cuando el barco se dirigía hacia el extremo sur de la isla MC Naps y un afloramiento rocoso conocido como Thorncap Shoals. Necesitando ayuda repentina en la cubierta, Clegg ordenó al oficial de marina, un hombre conocido por la historia solo como M.R. Galvin, que subiera a la cubierta para ayudar. Galvin estaba luchando contra una enfermedad en ese momento, pero corrió a la cubierta tan rápido como su estado debilitado lo permitió e inmediatamente notó el frenético trabajo de la tripulación para alejar el barco de los bancos de arena. Mientras Clegg dirigía el barco lejos del viento, Galvin subió a uno de los grandes cañones para tener una mejor vista de lo que había delante. Y desafortunadamente, quedó inmediatamente claro que a pesar de sus mejores esfuerzos, el barco no estaba girando lo suficientemente rápido, y una colisión con las rocas era inminente. Para entonces, no había nada más que hacer que esperar el impacto y rezar. Un momento después, el Tribune golpeó Thorncap Shoals con fuerza, abriendo inmediatamente un agujero en el casco. La violenta sacudida envió a Scotty corriendo a la cubierta y comenzó a gritarle a Clegg que había perdido el barco. Pero, obviamente, los argumentos y los señalamientos con los dedos no iban a salvarlos de la situación en la que se encontraban. El capitán ordenó entonces que se izaran señales de socorro y fueron rápidamente avistadas por puestos militares en la zona. Simultáneamente, debajo de la cubierta, el Tribune estaba tomando agua rápidamente y con la esperanza de prolongar el proceso de hundimiento, Scotty ordenó que todo lo que no estuviera atornillado se tirara al Atlántico Norte. Así que rápidamente, la tripulación se apresuró a empujar la mayor cantidad de carga pesada y equipo por la borda, incluidos todos los cañones, con la excepción de uno que podría usarse como bengala de señalización. Los buques militares se apresuraron a coordinar un rescate y comenzaron a dirigirse hacia el Tribune que se hundía, pero al mismo tiempo, el viento comenzó a intensificarse, lo que hizo que muchos de ellos abortaran la misión. Durante las siguientes 9 horas, el Tribune estuvo atrapado en las rocas de Thorncap Shoals, pero el aligeramiento de la carga al arrojar todo lo que pudieron al océano, hizo que el barco comenzara a balancearse en las olas turbulentas. Alrededor de las 9 de la noche, esto resultó en que el Tribune finalmente se desprendiera de las rocas a la deriva frente a la costa de la isla MC Naps.
Mientras todo esto sucedía y desde el momento en que el Tribún chocó contra los bancos de arena, la tripulación debajo de la cubierta trabajó incansablemente para bombear el agua entrante fuera del barco, y el esfuerzo realmente estaba empezando a dar sus frutos. Desafortunadamente, en poco tiempo, todo esto sería en vano. Justo cuando el HMS Tribune se liberó de las rocas, un viento más fuerte de fuerza de galerna sopló y empujó con fuerza el barco hacia la costa occidental del puerto y lo estrelló contra las rocas costeras. Este segundo impacto sería costoso. No solo empeoró los agujeros que dejaban entrar agua en el casco, destruyó completamente el timón del barco, inutilizando completamente el barco. Y lo que es peor, a diferencia del primer choque, el barco no se enganchó en las rocas. Si lo hubiera hecho, los pasajeros y la tripulación a bordo podrían haber llegado a la orilla de manera segura, pero en cambio, el barco rebotó en las rocas y comenzó a derivar sin rumbo cerca de la entrada al puerto de Halifax. Y para entonces, el momento para que los que estaban a bordo intentaran desembarcar del barco había pasado. Durante las 9 horas que estuvieron atrapados en Trumcap Shoals, Scotty podría haber ordenado a todos que abandonaran el barco por la seguridad de la isla MC Nabbs, pero eso nunca sucedió, y la razón de esto fue todo menos admirable. En ese momento, un capitán que llamaba a abandonar el barco era tan despreciado por la Royal Navy que era esencialmente el final de la carrera de un oficial. Entonces, si Scotty hubiera dado la orden, podría haber salvado a todos los que estaban a bordo del barco, pero eso no habría importado para los oficiales de la Royal Navy y nunca más le habrían dado el mando de un barco. Esta decisión egoísta tendría consecuencias desastrosas en todo el Calvario. Después de la segunda colisión con la costa, el Tribún derivó en su lugar a solo 3 longitudes de la costa, pero la galerna entrante había agitado tanto el océano que nadar allí no era posible. Las olas también impidieron que otros barcos en el área que pudieran salir del puerto se acercaran con seguridad al Tribún. De alguna manera, en medio del caos, 2 tenientes desafiaron las órdenes y lograron saltar a uno de los botes más pequeños del barco y llegar a la orilla, pero más de 287 pasajeros y tripulantes cumplieron las órdenes de Scotty de permanecer a bordo. Luego, finalmente alrededor de las 10:30 de esa noche, el Tribún sucumbió al creciente nivel de agua en el casco. Justo frente a Harren Cove, Nueva Escocia, se inclinó hacia un lado y desapareció rápidamente en el Atlántico Norte. Ahora, debido a que el barco había llegado a descansar en aguas relativamente poco profundas, justo frente a la costa, gran parte del aparejo del barco permaneció sobre la superficie y hubo una carrera loca para agarrarlo. Alrededor de 100 sobrevivientes lograron aferrarse a esto, mientras el resto se dejaba llevar por el océano, luchando una batalla perdida para mantenerse a flote en las violentas olas. Y eventualmente, aquellos que no pudieron encontrar un lugar para aferrarse, fueron arrastrados mar adentro y perdidos. Incluso muchos de los pasajeros y la tripulación que encontraron refugio no se quedaron allí por mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, más y más sobrevivientes perdían la fuerza y se ahogaban mientras la corriente los arrastraba hacia el océano. Al anochecer, los lugareños habían acudido a la costa con la esperanza de presenciar un rescate exitoso. Y en la oscuridad, construyeron varias hogueras grandes para ayudar a cualquier sobreviviente a encontrar la costa. Y de hecho, el barco se había hundido tan cerca de la costa que los sobrevivientes y los lugareños en tierra podían mantener conversaciones en voz alta. Pero todos los esfuerzos, tanto dentro como fuera del agua, fueron en vano. El océano estaba demasiado fuerte esa noche. Al amanecer, se reveló una vista horrible. De los 100 o más que inicialmente se aferraron al aparejo, solo quedaban 8 sobrevivientes. No fue hasta alrededor de las 11 de la mañana del 24 de noviembre que un niño de 13 años decidió abordar un pequeño bote y remar hacia el barco hundido. Los relatos del naufragio se refieren al niño como Joe, pero su verdadero nombre se perdió en la historia. En cualquier caso, Joe llegó a los restos del naufragio y subió a 4 de los sobrevivientes a su pequeño bote, ya que eso era todo lo que podía manejar. Una vez a bordo, los 4 hombres colapsaron por completo, debido al agotamiento de su lucha por mantenerse en los restos del naufragio toda la noche. Aparentemente estaban tan cansados que rogaban que todo terminara, mientras yo los llevaba a la orilla.
A medida que avanzaba la mañana y el clima se calmaba, otros barcos finalmente pudieron hacer intentos para rescatar a los últimos 4 de los restos del naufragio, lo cual fue exitoso. En las consecuencias, debido al registro de bitácora mal mantenido, el número oficial de pasajeros, tripulación y oficiales a bordo de la HMAS Tribune esa noche varía según los relatos. Generalmente se acepta que entre 250 y 289 personas estaban en el barco y de ellos, solo 12 sobrevivieron, aunque algunos relatos sugieren que el número es 14. Esto pondría el número de muertos en cualquier lugar, entre 236 y 275 personas, incluidos Scotty, Clegg, Kosei y Galvin. El hundimiento de la HMAS Tribune sigue siendo el peor desastre marítimo que jamás haya ocurrido en el puerto de Halifax, y el barco todavía yace bajo el océano, justo frente a la costa hasta el día de hoy. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Además, si desea apoyar el canal, considere suscribirse al canal. Gracias de nuevo, y con suerte, nos vemos en la próxima.